Esto es Satonal y viene a alborotarte las trompas de Eustaquio y una que otra neurona. Rita Guerrero, Sax, Sete, Roberto González, José Cruz, Sopi, el señor González. Son solo algunas y algunos de los músicos de rock que en últimos años han sido noticia a causa de su salud. Rita Guerrero, Sete, Sax y Roberto González lamentablemente fallecieron. José Cruz y Sopi están en tratamiento. Y el señor González es uno de esos casos a los que siempre hay que darles foco, esos que demuestran que el cáncer no es igual a muerte. Hasta aquí parecería que es lo normal. Uno se enferma y se muere, así es la vida. La bronca empieza si le empezamos a rascar. Son muchos los casos de músicas y músicos que no tienen la capacidad económica para enfrentar los gastos de una enfermedad. Es entonces cuando se hacen conciertos para recaudar fondos o se comparte la cuenta bancaria de algún familiar con el fin de hacer un poquito menos impagable lo impagable. Esto ya no es normal. Al menos no en un país que tiene una constitución que en su artículo 4 asegura que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En la teoría se ve muy bonito, pero en la práctica... Este episodio de Atonal reflexiona sobre cómo es la situación de acceso a servicios de salud para músicas y músicos y cómo a través de este caso particular se puede identificar un tema pendiente para el Estado mexicano en general, el acceso universal a servicios de salud. Advierto, es un tema tristón, entonces si ya andas con el ánimo por los suelos, mejor no lo escuches. Y si andas de buen humor, prepárate para que esto cambie. Primero te voy a bombardear con algunos datos oficiales que le van a dar la razón a los tíos esos que ponen jeta cuando alguien les dice que quiere ser músico y preguntan ¿pero de qué vas a vivir? Y luego el señor González, integrante de Combo Mobox y sobreviviente de cáncer, y Johnny Pous, integrante de Kill the TV y esposo de Sete, nos van a hablar de sus experiencias y análisis personales sobre esta situación. Date. Entonces, pongámonos en contexto. En 2014, en mero día del músico, o sea, el 22 de noviembre, el INEGI hizo pública una serie de datos sobre esta profesión. Ahí se dio a conocer que solo 5% de les y los músicos tienen prestación de servicio médico. Es decir, por cada 100 músicas, músiques y músicos, podemos contar con los dedos de una mano los que tienen acceso a algún servicio de salud, llámese IMSS, ISSSTE o demás. Todos los que sobran, tal cual, se tienen que rascar con sus propias uñas o curar con sus propios curitas para el caso. La bronca de esta cifra es que es muy vieja, de hace 9 años, pero el INEGI no ha dado a conocer nuevas cifras al respecto, así que hay que ponerle un asterisco. Datos más recientes que nos pueden indicar que la situación no ha cambiado mucho son los que arroja datamexico.org, un sitio del gobierno federal que da datos de todo tipo, entre ellos de profesiones como las musicales. Te dejo la liga en la descripción del episodio para que la cheques. Según esto, 89.5% de las y los profesionales de la música son trabajadores informales, es decir, no tienen ningún tipo de prestación ni de contrato. Aparte, agárrate de los Kleenex. El salario promedio mensual es de 6,270 pesos. Repito, 6,270 varos al mes. En Mercado Libre hay guitarras eléctricas usadas que valen más que eso. Volviendo a los datos de Data México, hay 144,000 músicas, músiques y músicos en el país que trabajan en promedio 2.99 días a la semana o 16.5 horas a la semana. El salario por hora andaría más o menos en 380 pesos. Ahora, ¿de qué se enferman quienes se dedican a la música? Según una investigación realizada por Montserrat García Gómez del Ministerio de Sanidad de España, llamada Las enfermedades profesionales de los músicos, el precio de la perfección, lo más común es epicondilitis y epitrocleitis. Son lesiones en el codo y en el antebrazo, con un índice de incidencia de 4,5. Luego está la patología tendidosa crónica de maguito de los rotadores en el hombro, con un índice de 3,8. En tercer lugar está la tendinitis de Kerbein en la muñeca y mano con 3,5. O sea, son lesiones causadas por la forma en cómo se tocan, cargan y acomodan los instrumentos. La sordera tiene incidencia de 2,1
Y en cuestión de voz, los nódulos de las cuerdas vocales tienen incidencia de 1,3. Aquí hay que resaltar que son enfermedades o lesiones muy típicas de músicas y músicos, pero a estas hay que agregarles problemas de salud relacionados con todo lo demás, desde bacterias y virus hasta problemas genéticos, pasando por los causados por el estilo de vida, o sea, todo eso que nos puede dar a cualquiera. Entonces, ¿cómo se protegen de esto? Recordemos que en México tenemos varios sistemas públicos de salud. IMSS para personas que trabajan en empresas privadas, ISSSTE para personas que trabajan para alguna institución del Estado, servicios de las Secretarías de Salud estatales y federal, más lo que era el Seguro Popular, que luego por un tiempo breve y extraño fue el INSABI y ahorita es el incógnito IMSS Bienestar. Finalmente, Pemex, Sedena y Marina tienen sus propios servicios de salud para sus trabajadores. Si topas a alguien que se dedica a la música o tú mismo te dedicas a esto, sabrás que no es muy común encontrar en OCC un puesto de música para X empresa. Sí los hay, pero son garbanzos de a libra y falta ver cómo es la contratación. Entonces, pues como que acceder al IMSS por esta vía no es lo más común. Otra podría ser maestra o maestro de música. Por ahí se podría tener acceso al ISSSTE, pero tampoco es lo más común. Por lo general, les y los músicos chambean por proyecto, que prodúceme la música de mi película, que échate el jingle de mi anuncio, que vamos a huesear para el disco o gira de X artista, cosas así. La otra, para profesionales de la música que tienen sus propias bandas, componen sus rolas y se echan sus tocadas cada fin de semana, es vivir de las ganancias, si las hay, o sea, de sus toquines, derechos de autor, reproducciones en streaming y demás. Aquí ya de plano es el sálvese quien pueda. Si puedes pagar un seguro de gastos médicos, chido. Si tenías seguro popular, caso muy particular del que hablaremos más adelante, chingón. Si aparte de hacer música eres godines en una empresa y esa es la que te da tu IMSS, está bueno. Aquí ya hay variedad. Otra opción es agremiarse al Sindicato Único de Trabajadores de la Música, el SUTM, o a la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM. De hecho, el sindicato tiene una secretaría especializada en este tema, es la de Previsión Social, actualmente encabezada por Ignacio Luis Vargas, a quien busqué para una entrevista pero nunca contestó. Y como tampoco es que haya mucha información sobre la chamba de esta secretaría, pues quedémonos con la idea de que ahí está, pero quién sabe qué hace bien a bien. La SACM sí es un poquito más clara al respecto. Tiene un reglamento de seguridad y previsión social subido en su página, y el capítulo primero está dedicado por completo a derechos a la salud. Por ejemplo, el artículo primero dice, Clipa, ¿me ayudas a leerlo, porfa? Artículo primero. Los servicios médicos serán proporcionados a los socios, de conformidad a los votos previamente aprobados por el Pleno de la Asamblea y según los registros de la nómina anual correspondiente, en el orden siguiente. A. Exclusivamente tendrán derecho a los servicios médicos, el autor o autora y su cónyuge durante la vida del autor o autora. En caso de unión libre, el autor o autora deberá designar a la persona beneficiaria, y b. Una vez que hubiere fallecido el autor o autora, tendrán derecho a los servicios médicos de conformidad con el presente capítulo los socios herederos directos de este, en la proporción de los votos que les correspondan. En los siguientes 8 artículos hablan de cómo funciona el sistema de votos y acceso a servicios, cómo actúa la SACM, qué cosas no se cubren, con cuánto de la factura se cae la sociedad y demás. Si te quieres echar un clavado, te dejo la liga en la descripción también. Volveremos un poco más adelante a hablar del sindicato y de la sociedad. Ahora sí viene lo bueno, las entrevistas. En esta ocasión me echaron la mano el señor González, actualmente toca en Combo Mobox, pero es un viejo lobo de mar del rock mexa. Chance has topado sus proyectos en solitario, en una de esas conociste su chamba como cabeza de discos Antídoto, quizás hasta has leído su trilogía de 60 años de rock mexicano, pero seguro lo has escuchado en la segunda generación de la HH Botellita de Jerez. Pero más importante para este capítulo, venció al cáncer. También nos comparte su experiencia Johnny Pose, bajista de Kill the TV, banda en la que también tocó 7 Voltage, a quien casi todos conocimos en Los Abominables. Johnny es esposo de Sete y la acompañó en todo el proceso de su enfermedad que lamentablemente terminó con su muerte.
El audio de esta entrevista está un poquito bajo de origen. Espero que escuches con claridad lo que dice. Los dos aceptaron desmenuzar este tema del acceso a la salud para sus colegas. Nada más va el mismo aviso de siempre. El señor González y Johnny Pose son responsables de sus opiniones. No representan necesariamente lo que yo pienso. Ahora sí vamos a entrarle con una pequeña introducción para este tema. ¿Cómo lo han vivido y cómo lo ven en general? Empieza el señor González. La gran mayoría de los músicos están desamparados en cuestiones de salud. Y son muy pocos los que en un dado caso pueden acudir a servicios médicos, generalmente privados, porque tienen algún tipo de seguro. Y pues no es la circunstancia de la gran mayoría de los músicos que no pueden pagar un seguro privado, ¿no? Yo en mi experiencia personal soy de ese pequeño porcentaje que pudo acceder a una atención médica porque tenía un seguro. ¿Y por qué tenía un seguro? Porque, digamos, por una cuestión de tradición familiar, mi papá siempre nos presionó en que todos tuviéramos un seguro de gastos médicos. Y la lógica detrás de esto es que si alguno de la familia enferma, que no fueran los otros los que estuviesen cargando al enfermo, ¿no? Entonces, sí vengo de esa tradición. También vengo de una familia que tiene esos recursos y por eso es que a mí cuando me agarró la enfermedad, pues me encontró en esa circunstancia de que estaba pagando un seguro de gastos médicos mayores. Y gracias a eso tuve una buena atención y pude librar esta circunstancia, ¿no? Estoy clarísimo en que la gran mayoría no tiene esa posibilidad. Es más, cuando yo estaba pues convaleciendo, y sobre todo cuando veía ya que íbamos de salida, que sí la íbamos a lograr y que íbamos a librar pues esta transición tan difícil que fue tener un cáncer, tenía muy grabada esta inquietud de qué se puede hacer para que mis colegas, mis compañeros, pudieran tener atención médica, ¿no? Ser músico es mucho ser como un empresario. Es como si fueras el dueño de la tiendita, o como si fueras el dueño de una agencia, o como si fueras el dueño de cualquier negocio. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. No tienes aguinaldos, no tienes primas vacacionales, no tienes vacaciones pagadas, no tienes seguridad social, no tienes todas estas prestaciones que tendrías como empleado. Eres el empresario. Y tu grupo es tu empresa, es tu producto, el que estás poniendo a la venta para que la gente, si les gusta, lo compren. Entonces, viéndolo así, tienes opciones. No quiere decir que por ser músico no tengas opciones, pero tienes que ser inteligente, y tienes que ser inteligente como un empresario. Una de las opciones que tienes es hacer aportaciones voluntarias al IMSS. Y si haces tus aportaciones voluntarias al IMSS, de inmediato ya tienes seguridad social. Y si haces una aportación un poquito más grande al IMSS, entonces ya tienes Infonavit, si quieres. Y si no lo quieres, está bien también. El chiste es que tú decidas cómo te vas a ir manejando y cómo vas a ir administrando tu dinero para poder tener los servicios que requieres. Hay personas que prefieren pagar un seguro de gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Y está bien. Hay personas que no les alcanza para el seguro de gastos médicos y entonces dicen, pues me voy por la seguridad social. Antes dije que íbamos a hablar un poco más extendido del seguro popular y este es el momento. ¿Funcionaba? ¿Era útil? Según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación que se desprende de la cuenta pública de 2018, el 21.4% de sus afiliados nunca tuvieron acceso a algún servicio de salud. Aparte, se encontraron 4.7 millones de registros duplicados, o sea, personas que tenían IMSS o ISSSTE y aparte Seguro Popular. Luego, 5 estados hicieron desaparecer mágicamente su presupuesto, entre otros problemas. Pero más allá de eso, ya no existe. Tampoco existe más el sistema que lo sustituyó, el INSABI. O sea, andamos en la calle de la amargura. ¿Qué experiencia dejó el Seguro Popular entre los entrevistados? Johnny cuenta la experiencia con CETE.
hay un tema, y este sí es un tema importante que a mí me tocó vivir con la enfermedad de SETE. Para todos los que no teníamos seguridad social, existía una cosa que se llamaba Seguro Popular y funcionaba. Extrañamente era de las pocas cosas que el gobierno hacía que funcionaba. Y a mí me tocó específicamente en el INCAN, estarla llevando, estarla haciendo tratamientos, cirugías, operaciones, etcétera. Cosas que son, si te vas a un hospital privado, olvídate de pagarlas. O sea, no se puede pagar. Es imposible. O sea, estás hablando de que una sesión de quimioterapia en un hospital privado te está costando entre 500 y 600 mil pesos. Y Lisette hizo 12 sesiones. Entonces, ¿con qué dinero pagas eso? Pues es imposible. Pero en el INCAN funcionaba porque te hacían un estudio socioeconómico y entonces te tasaban. De acuerdo a tus ingresos, era lo que te cobraban. Y eso está bien. O sea, yo no quiero las cosas gratis, quiero las cosas que las pueda yo pagar. Y así está bien. Con el dinero que yo pago, ayudo a que a alguien que tiene menos que yo le den también el servicio. Y entonces se hacía una compensación, mucho, poquito, lo que quieras, pero apoyaba a que el Seguro Popular funcionara correctamente. Y funcionaba igual en cancerología, como en nutrición, como en pediatría, como en todos los hospitales de alta especialidad que eran reconocidos a nivel Latinoamérica como de lo mejor, ¿no? Y justamente me pasó en la transición cuando entró López Obrador y desechó el Seguro Popular y empezó con sus insabis y sus estupideces y empezó a presionar a las farmacéuticas porque decía que las compras eran corruptas, que nunca demostró nada, y empezó a haber un desabasto de medicamentos y me tocó a mí estar allí, de tener los procedimientos, diferentes procedimientos perfectamente programados un día y se hacían el día y todo perfecto, nomás pasabas a la caja a pagar lo que te correspondía y listo, y todo funcionaba como relojito, a que de repente te dan la cita, pero llegas a tu cita y no hay material para hacerlo, o, no, o de plano no te dan cita y te dicen no te puedo dar cita porque tengo una cola de 200 personas que llegaron antes que tú y que no les hemos podido dar el tratamiento porque no tenemos medicamentos. Y llegó a un punto en el que llegaba uno a la farmacia del INCAN y no tenían paracetamol. O sea, paracetamol. Me explico que dices, no es normal, no es normal. Sí, pues la opción del Seguro Popular no era mala. Y sin embargo, ahorita no encuentro el sustituto de eso, ¿no? Podría haber tenido problemas, supongo que por eso desapareció, pero no hay algo que lo esté sustituyendo. Tendría que haber eso, una alternativa que no sea ni el Seguro Social, ni el ISSSTE, ni algún tipo de servicio de las Fuerzas Armadas, para la gente que no está en nada de eso. O sea, y que es muchísima gente, ¿no? No todo el mundo. Cuando te das cuenta que que una buena parte del comienzo del comercio se da informalmente en este país, pues ahí hay una clave, ¿no? También, o sea, no todos están teniendo acceso a esa otra parte formal, ¿no? Que el gobierno resuelve y que, hay que decirlo, México tiene una circunstancia favorable con respecto a otros países, ¿no? Con todas las carencias y los problemas que pueda tener un seguro social, etcétera, pero sí vamos de gane con respecto a otros países y aún así no se cubre todo. Necesitamos algo que contemple a todos, ¿no? Y principalmente a la gente de pocos recursos, por supuesto. El Sindicato Único de Trabajadores de la Música y la Sociedad de Autores y Compositores de México sirven. Antes vimos que tienen opciones para ofrecer servicios de salud, pero eso está en el papel. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Sí, de que ayuda, definitivamente. O sea, incluso si tú no estás agremiado,
Cualquier seguro que tengas, aunque sea el más sencillo y simple, te va a ayudar. Este, la cuestión es si es suficiente, ¿no? Asociaciones como la SACM, ¿no? La de autores y compositores, eh, pues ofrecen ciertas cosas que si está a tu alcance, es bueno que lo tomes, ¿no? Posiblemente no te resuelva el problema completo, pero es una ayuda. Yo en particular tengo un concepto elevado de la SACOM, con todo y que no soy un buen socio, este, por el momento en que murió Armando, mi compañero en botellita, Armando Vega Gil. Si no fuera por ellos, no hubiéramos podido enterrarlo a ese grado, ¿no? Claro, aquí estoy hablando quizás de otro aspecto, que es la cuestión de los gastos funerarios, pero vuelvo al punto, o sea, si tienes un apoyo, el que sea, tómalo. Igual con el sindicato, si tienen su servicio médico, desde que yo recuerdo que andaba, ahorita ya no estoy sindicalizado, siento que también lo que ha pasado es que con el tiempo esta concepción de los sindicatos corporativista y eso, los músicos nuevos no se han adherido a eso ni se han adaptado a eso, porque se volvió una organización como ya de otra época, ¿no? Entonces, con el alejamiento también vino quizás el dejar de tener ciertos servicios que sí ofrecían o ofrecen a sus agremiados y que, vuelvo al punto, o sea, lo que te den, tómalo, ¿no? Porque realmente el músico sí está a la deriva, o sea, no hay apoyos reales o importantes. Sí hay apoyos reales, pero no importantes, ¿no? Entonces, a lo mejor eso lo vas a tener que complementar con otra cosa, o volvemos al punto de las tocadas y los apoyos de los amigos y de la comunidad musical, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que sí, la circunstancia en general es muy de abandono. Nunca han sido útiles, nunca han sido útiles, nada más que antes sí hacían algo. En algunos ayeres te estoy hablando hace mucho tiempo, hace 10 o 15 años, hacían algo. Desde hace 10 años no hacen nada. Nomás están ahí sentados viendo a ver a quién le cobran y punto. No hacen absolutamente nada. Específicamente el de músicos y el de actores son los dos que yo conozco. El sindicato de músicos en aquel entonces servía para que si tú hacías un programa de televisión, una entrevista, lo que sea, ellos iban y le cobraban a la televisora. Entonces tú podías ir gratis, ¿no? Decirle a Televisa, yo voy, no, a mí no me pagues nada, yo voy a la entrevista, no hay problema. Y después llegaba el sindicato y le cobraba, y el sindicato te daba tu lana. Entonces servía de eso, ¿no? De que las cosas que son gratis, ellos la cobraban y decían, no, gratis ni madres. ¿A quién pagas? Y entonces ellos hacían esa labor de cobranza y te lo pagaban a ti. Eso servía y te permitía llegar a acuerdos interesantes y te permitía tener acceso a ciertos lugares que si hubieras cobrado, pues no te lo daban, así de fácil, ¿no? Eh, pero de 10 años para acá lo dejaron de hacer, dejaron de ir a cobrarle regalías a las televisoras, dejaron de ir a cobrarle regalías a las radiodifusoras y ya. Algo que se ha vuelto más o menos común es eso de los conciertos de recaudación de fondos para apoyar a algún músico o música con su tratamiento, o ya de plano el compartir una cuenta bancaria. ¿Qué sabor de boca dejan estas experiencias? Porque sucede mucho que nos agarra la enfermedad desprevenidos, ¿no? Y pues tú te acabas de gastar tu dinero en comprarte un ampli nuevo, en una guitarra, le cambiaste además cuerdas, le hiciste no sé qué, y te fuiste de vacaciones y regresando de vacaciones, pum, te rompiste la pata. ¿Y ahora cómo le haces? ¿Y ahora cómo le haces? ¿No? Entonces, y entonces empiezan todas estas colectas que vemos en redes sociales de ayudemos aunque sea con 50 pesitos, porque pues es que, híjole, es que eso no debía haber sido, porque tú tienes que asumirte como empresario, y tienes que asumirte como empresario, como el responsable de tu vida y de tu familia.
Y ahí no hay vuelta de hoja, tienes que estar consciente de eso, ¿no? Y siempre alcanza el dinero, porque muchos me dirán, sí, güey, pero pues ganando lo que gano, pues no me alcanza para ahorrar nada. Yo no estaría tan seguro, siempre alcanza, porque a esas mismas personas que dicen, es que ganando lo que gano no me alcanza, cada tocada se echan 3 cervezas y las pagan. Y podrías no echártelas, no es una cosa vital, ¿no? O es gente que fuma y entonces se compra sus cigarros, ¿no? O, en fin, siempre tenemos ahí lujitos que estamos gastando unos dineritos. Y si esos dineritos, en vez de comprarte tus lujitos, te compras tu seguridad, tu tranquilidad, pues sería mejor, ¿no? Y en general yo veo que los músicos en muchas ocasiones dependen y cuentan con, digamos, el apoyo de un gremio y de amistades para poder solventar las cosas que suceden, porque aunque tengas un tratamiento, digamos, el sistema de salud, de todos modos hay gastos y gastos que son muy fuertes. Entonces, si no tiene uno apoyos, se vuelve realmente muy difícil, ¿no? Por eso hay conciertos y por eso hay colectas y definitivamente pues sí es una situación muy injusta, ¿no? Que ese gran porcentaje que no tiene forma de atenderse, de repente está a la deriva y tiene que buscar las maneras, ¿no? Y son enfermedades que les denominan catastróficas, ¿no? Que te dejan en la ruina. El señor González subraya algo importante. También son manifestaciones de cariño estos conciertos a beneficio o para recaudación de fondos. Hasta aquí ha quedado claro que el trabajo musical es, en promedio, precario. Pero dentro de esta precariedad laboral, los músicos gozan de un privilegio, por llamarlo de alguna forma, al menos quienes tienen cierto nivel de popularidad. Su red de apoyo es más amplia que la de otro tipo de trabajadores. De lo que estoy hablando aquí es que si un músico cuya música nos late necesita apoyo económico, es probable que lo apoyemos, aunque sea con un tostón. Pero ¿qué tanto apoyamos si quien está pasando por la dificultad de una enfermedad es la panadera o el microbusero? Esta posición ambivalente es de menos curiosa. ¿Cómo la leen nuestros entrevistados? Son manifestaciones de cariño muy entrañables, pero a la vez lo ves fríamente y dices, no debe de ser así, ¿no? Pero sí, afortunadamente la comunidad musical y sus seguidores, pues de alguna forma formamos una gran tribu, una gran familia en la cual nos apoyamos. A mí, en mi caso muy personal, pasó una cosa que yo mismo trataba como de poner en su verdadera dimensión, que es que organizaron conciertos para mí y yo les decía, oigan, pero yo tengo cubiertos mis gastos. Sin embargo, el recibir ese cariño de la gente que se ocupaba para que tú estuvieses bien, de alguna manera también es un gran alimento para el que está enfermo y el que está queriendo sobrevivir, ¿no? Entonces, eso por esa parte le agradezco muchísimo, pero me sentía muy mal en un momento dado de estar recibiendo ciertos dineros, porque la dinámica misma de nuestro gremio hace que así funcionen las cosas, ¿no? Hicieron un par de conciertos que yo tengo en la memoria así muy grabados, ¿no? Uno que fue en el Hábito, cuando todavía era el Hábito, y otro que fue en el Alicia, ¿no? Entonces, pues el agradecimiento eterno a la gente que fue a esos conciertos y a los músicos que se prestaron para hacer esos eventos. Sí, bueno, obviamente estamos ahorita viendo una pequeña ventana que es la de los músicos, pero ya lo llevas a un nivel general y sí hay muchos otros grupos o espacios que no tienen ciertas posibilidades ni ventajas, ¿no? Y sí, hay casos en que son situaciones extremas y muy difíciles y que terminan reflejándose en aumento en la mortalidad, que terminan reflejándose en situaciones que empobrecen a la población, ¿no? Sí, los músicos tenemos ciertos privilegios dentro de lo que cabe, ¿no?
y otros artistas o gente que tiene cierta proyección y visibilidad y que de alguna manera esa circunstancia pública pues termina jugando a su favor también. El hecho de ser figura pública te pone en una posición diferente y te da ciertas posibilidades que otras personas no tienen. Eh, una de ellas es hacer recaudaciones y que la gente conteste. Claro que si eres de estas banditas independientes, pues nadie va a contestar porque nadie te conoce, ¿no? Estamos hablando de músicos que realmente viven de la música. Y para ellos, sí, definitivamente tienen una posición privilegiada, si queremos llamarla de alguna manera. Pero yo creo que ninguno ni el herrero, ni el plomero, ni el músico debería estar en una situación precaria para empezar. Pero lo que falta es educación financiera. No tenemos en México educación financiera. La gente no sabe qué hacer con su dinero y cuando recibe dinero se lo revienta. Entonces, eso hace que cuando pasa una emergencia, ya sea una emergencia de salud o una emergencia de un accidente o una cosa así, no tienes cómo responder. Y ahí es donde entra una crisis brutal, ¿no? Cuando podría haberse resuelto muy sencillo, pero no porque no tenemos la educación financiera que deberíamos tener. Ese es el problema. Y ese es el mismo problema que tiene el plomero, que el electricista, que el carpintero, que el dueño de la tiendita, que el músico, que el actor, que vaya, todos los independientes. ¿Toda esta situación es única de quienes se dedican a la música en México? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué les platican sus colegas internacionales? Yo he hablado con músicos argentinos y el nivel cultural que tienen financiero, no te hablo de otra cosa, financiero contra los mexicanos es brutal. Esos güeyes saben de inversiones, saben de bolsa, saben de un chorro de cosas que en México no tenemos ni la menor idea. Y bueno, ¿para qué te volteas a los músicos españoles, no? Olvídate. ¿Y para qué te volteas a los gringos? Bueno, pues eso, ahí los músicos son güeyes con MBAs, ¿no? Entonces, el, eh, la base del problema es un problema educativo. Y es un problema educativo que no lleva pocos años dándose, lleva décadas dándose. Sí es muy mexicano, creo que lo debemos compartir probablemente con países de Latinoamérica. Sin embargo, tú ves que muchos músicos latinoamericanos terminan viniendo aquí porque aquí hay unas oportunidades que no tienen allá. Y mira, para que nos quejemos nosotros es porque entonces la cosa está muy cabrona. Lo cierto es que el músico en otras partes es valorado de una forma diferente. O sea, si hay países donde el músico puede vivir tranquilamente, dedicarse a la música, ¿no? Y no es nuestro caso. Sí, pues ya ves, luego oye uno historias, ¿no? De gente que le pasa algo en España, por ejemplo, que allá los servicios son gratuitos. Entonces, de repente, gente que tuvo un accidente muy grave y se echa un mes y medio en el hospital lleno de yesos y cosas, pero es servicio gratuito. Y dices, achis. O en Gran Bretaña tengo entendido también que el servicio médico funciona de formas muy eficientes. No así en Estados Unidos, por ejemplo, que es el típico espejismo del país del primer mundo, en donde haya esa visión de todo privado, hace que mucha gente viva circunstancias de terror. Vamos resumiendo. Acá el señor González nos comparte las dificultades principales que enfrentan músicas y músicos para tener acceso a servicios de salud. Pues una bueno, no, lo desconozco, no sé si estoy diciendo una barbaridad, que no existe un esquema para justamente proteger en cuestiones de salud al gremio artístico, ¿no? Tendría que existir. En un país con tantas carencias, de repente volvemos al punto, o sea, los artistas son como una especie de profesión de segunda categoría y entonces no son muy tomados en cuenta. Eh, este,
ahí tendríamos también los músicos una responsabilidad en organizarnos para poder en un momento dado crear un organismo, una institución, algo que nos pueda apoyar, ¿no? Que era un poco esto que te digo de que tenía esta sensación de que había que hacer algo. Pero luego te das cuenta también que si no se vuelve una idea como más general, terminas haciendo una lucha solitaria que no te lleva a ninguna parte. Platicando ahorita contigo me doy cuenta que en realidad tendría que ser algo que fuera más expuesto y más claro para generar pues ahora sí que un movimiento, un apoyo así como más grande y ser efectivos, ¿no? Pues es lo que pienso. ¿Qué otras cosas están en contra? Pues la misma precariedad en la que se encuentra el gran número de músicos es que a lo mejor no se atienden a tiempo porque prefieren negar el que pueda haber un problema y cuando se atienden ya es demasiado tarde también. Que eso pasa aquí y en muchas partes, pero digo, es más fácil pensar que no existe el problema y de repente pues, se atiende cuando ya a veces es un gran problema, ¿no? Y no hay formas de resolver tan fácilmente. Entonces, ¿eso qué implica? Implica también la prevención, el estar teniendo chequeos, ¿no? Médicos y esos, a las cuales te casi seguro que ningún músico procura, ¿no? Bueno, ya nos quejamos. Y luego, ¿cómo empezamos a deshacer el nudo? Acá algunas propuestas. Pues que tengan el acceso a un seguro. Ya ves que ahorita la situación es que no es muy claro que los trabajadores que no están en una empresa o algo así puedan acceder con facilidad a los servicios de salud. Ese es el caso de los músicos. O sea, más bien, yo supongo que se sumarían a una solución de ese tipo, que todos esos trabajadores que no están en una empresa y que puedan contar con una posibilidad de atención médica, ¿no? A partir de un seguro de algún tipo. Este, Eso, pues es evidente que es un hueco ahorita, ¿no? Que sí se tendría que resolver de alguna forma. Y los músicos irían incluidos. La otra pero esa es una situación casi irreal porque la gran mayoría de los músicos viven al día, es que sean músicos que puedan generar los ingresos suficientes para darse atención particular y privada. O sea, que paguen un seguro y que tengan esa conciencia de que es importante estar asegurado, porque tarde o temprano te vas a enfermar de lo que sea, pero te vas a enfermar y mejor que te agarre protegido a que no te agarre o que te agarre vulnerable, pues en términos económicos. Pero eso es una situación menos real. La verdad es que si lo veo fríamente, no es la situación de la gran mayoría, ¿no? Tú manejas ese porcentaje que no me suena nada exagerado, creo que es así. Bueno, la cuestión gubernamental ya estaba la solución. Había que mejorarle cosas, sí, pero funcionaba. El seguro popular funcionaba. Los hospitales de especialidad eran reconocidos a nivel Latinoamérica como de lo mejor de lo mejor. La gente tenía atención. Eh, eh, el IMSS nunca ha sido bueno, nunca ha sido bueno. Y ahora lo vas a sobresaturar con toda la gente del Seguro Popular. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Entonces, la solución estaba, pero tenemos a unos políticos que son demasiado egoístas y híjole, mejor ni digo, para reconocer sus errores y tomar lo mejor de todos los mundos, carajo. ¿Qué te importa si lo hizo el PRI? ¿Qué te importa si lo hizo el PAN? ¿Qué te importa si lo hizo Morena? Si funciona, déjalo. ¿Qué chingados te importa? Segundo punto es el tema de la educación. Y no lo veo tan difícil, excepto para los artistas. Porque si llegó en algún momento hubo Bancomext, sacó
unos cursos de educación financiera para pequeños empresarios, para pequeños y microempresarios. Fueron fantásticos. Yo tomé uno de ellos. No sabes qué maravilla de cursos. Y te ibas 2 fines, 3 fines de semana a tomar tu curso a Bancomext y salías de allí con toda la información que necesitaras. Toda. Ahí estaba. Entonces, meter un programa como este de cursos y darle difusión para que el plomero pueda ir, para que el ama de casa pueda ir, para que el electricista pueda ir, sí sería de gran beneficio inmediato. Eso, de verdad, si lo implementas y haces un buen plan de educación financiera a nivel institucional como Bancomext o como Banobras o como alguna de estas instituciones financieras, el cambio es inmediato y es cambio para mejorar, pero brutal, ¿no? Brutal. A nivel artistas es diferente, porque los artistas, como te decía, queremos estar fuera del sistema, queremos ser libres, creativos, vivir la vida y disfrutar la vida como artistas que somos. Entonces, convencernos de ir a un curso de educación financiera va a ser mucho más difícil. No es tan fácil como al plomero que le dices, güey, a él sí le interesa, porque pues él no tiene aversión del sistema, él está en el sistema. Pero los músicos no, y los artistas en general, los pintores, escultores, nos gusta estar fuera del sistema y no participar de las cosas mundanas. No cabe duda de que este es un tema fundamental para el desarrollo, ya no digamos profesional, sino personal de cada individuo de una población. Se dedique a lo que se dedique, trabaje donde trabaje. El derecho a la salud es parte del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es triste que México no pueda garantizar el ejercicio pleno de este derecho a toda su población. Esto nos debería importar a todos. La discusión debe seguir abierta. Pero por el momento aquí termina este capítulo de La Tonal. ¿Tú qué propones para solucionar esta situación? No es enchilame esta, pero todas las voces suman. Yo soy Hugo Coat Galván. Estaría bueno leer tus comentarios sobre este capítulo o cualquier otro de La Tonal en @HugoCoatl, HUGOKOATL, en la cloaca más grande del mundo, Twitter. Ahí nos escuchamos o leemos. Chido.